Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Cecilva, ¿quién era? Caroline, profe, perdón, ya me Caroline. No, está bien, lo que pasa es que me olvido yo, ¿viste? Estoy como medio... hoy. La verdad que estoy como ciega ya de tanto corregir. Me duele hasta la espalda, hoy no paré en todo el día. Si me voy de la nada es porque la batería, porque estoy en el bus y me queda el 17%. Bueno, Marcel, esperemos que te dé para llegar. Bueno, ¿han revisado un poquitito lo de tejido epitelial? Sí, es verdad, profe, por la duda. Está bien. Ahora va a ser la clase pública también, el ómnibus. Bien, le voy a tener que pedir una comisión a CUTSA. Bueno, chicos, ¿leyeron algo sobre el tejido epitelial después de haber visto la clase de ayer? Seguimos con lo mismo. ¿Ya? Voy a compartir, si mal no recuerdo, habíamos quedado en el epitelio pseudoestratificado, ¿verdad? Habíamos visto los epitelios estratificados, ¿sí? ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Aquellos Sí. que tienen varias capas, ¿sí? Y habíamos visto que se nombran estratificados cuando tienen más de 2 capas. Ya este que tiene 2 es estratificado, porque estrato, ¿qué quiere decir? Nivel. Estrato quiere decir capa, ¿sí? Fase. Acá tengo 2 capas, acá tengo muchas más de 2 capas, aquí tengo como 4 capas, o 3 capas, 3, parecerían 3, ¿sí? Y acá tengo una cantidad de capas, ¿sí? Aparte de los epitelios, nombrarlos por el número de capas, cuando tienen una le digo... Simple. Simple, cuando tengo muchas le digo... Estratificado. Estratificado. ¿Qué otra cosa tengo en cuenta para nombrar a los epitelios? Las células de arriba de la capa, la parte más, ay, más alta, por así decirlo. Bien, cuando se trata de un epitelio estratificado, se tiene en cuenta la forma de la capa superficial, la que da la superficie libre. ¿Sí? Entonces ahí, en este caso, el epitelio es un epitelio estratificado. Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Qué forma tienen estas células de la primera capa? Plana. Plana. ¿Cómo me doy cuenta que una célula es plana? Creo que lo habíamos mirado en una de las diapositivas. No sé si estábamos por acá. A ver si era acá. No, y no era esta la diapositiva que habíamos visto. Esta creo que es. ¿No la tengo esa diapositiva? Perdí mi diapositiva. A ver si me muestra acá. Acá, esta. Esta diapositiva la habíamos visto, ¿no? O no estoy confundida con la mañana. No, eso no lo vimos. ¿No la vimos? Bueno, entonces estoy No. confundida con la mañana. Voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás, entonces. Acá. ¿Sí? Estratificados entonces tienen más de una capa, en este caso es un estratificado plano, en este otro caso, ¿cómo es? Este ya lo dijimos. Sí, es un estratificado ¿de qué tipo? Queratinizado. Bueno, pero de acuerdo a la forma de la última capa celular, Plano queratinizado. plano. ¿Cuál Este está es pintando? queratinizado y este es
no queratinizado. ¿Por qué este es queratinizado y este es no queratinizado? ¿Cuál es la diferencia? Que Porque tiene tiene células células. muertas. Exacto. El queratinizado tiene células muertas. ¿Alguno averiguó qué es eso de la queratinización? ¿Por qué se le mueren las células a este tejido? Lo habías dicho en la clase, que era que a medida que va creciendo el tejido, por así decirlo, que empiezan a surgir nuevas células, empiezan a morirse otras porque eh, el tejido conjuntivo no le llegan los nutrientes a esas células, entonces se mueren y como que suben, algo así. Exacto, pero se va muriendo porque se cargan de qué esas células. De queratina. De queratina. Y la queratina es una proteína que impermeabiliza las membranas celulares, impidiendo que los nutrientes ingresen. Entonces vieron que a partir de células cilíndricas, las células se van achicando, se van haciendo más cúbicas, y después se van aplanando a medida que van subiendo, porque se van llenando de queratina, y van muriendo de a poquito. Cuando desaparece el contenido citoplasmático y nuclear, queda como una escama solo hecha de queratina y las membranas celulares, que es la que se desprende en la superficie apical. Una cosa importante que no sé si resalté ayer, que ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la célula es una célula polarizada, que tiene una cara apical y una cara basal? Bueno, cuando tenemos muchas capas de células, la cara apical es la de las células de la superficie, y la cara basal es de las células en contacto con la lámina basal. ¿Sí? Acá hablamos también de cara apical y basal en cada una, pero en realidad se considera cara apical a la que tienen las células en la superficie, y cara basal a la que da el conjuntivo, a la lámina basal o membrana basal. ¿Sí? Bueno, ¿y este estratificado cómo es? Cúbico, Cúbico. ¿Es queratinizado o no queratinizado? no No queratinizado, No queratinizado. ¿Y este? cilíndrico, Es un estratificado cilíndrico, no queratinizado. ¿Dónde se encuentran los queratinizados? recubriendo. Están recubriendo, muy bien. El queratinizado más importante que tenemos es el de la piel, ¿sí? El que está cubriendo al cuerpo por fuera, ¿sí? Estos estratificados planos, que no son queratinizados, los podemos encontrar revistiendo el tubo digestivo, por ejemplo, revistiendo la boca, revistiendo la faringe, revistiendo el esófago, ¿sí? Con más o menos capas, pero los encontramos de muchas capas, y también estas capas de la superficie se están descamando constantemente, si bien no se mueren hasta que no se desprenden, no son como estas que se mueren y se mantienen unidas un tiempito, estas se van desprendiendo, necesitan de una capa basal muy activa desde el punto de vista reproductivo, porque estas capas gruesas de epitelio están en lugares donde hay mucho desgaste, ¿sí? Por ejemplo, en la piel nosotros estamos en contacto todo el tiempo, que la ropa, que nos bañamos, que el cepillo, que la esponja, que lo que fuera. Nos estamos permanentemente sacando una cantidad de escamitas muertas, que son las que salen cuando nos bañamos, ¿sí? Y que quedan en nuestra ropa, en nuestra cama, en todos lados van quedando estas células epiteliales muertas, ¿sí? Y el esófago, por ejemplo, que tiene también un epitelio estratificado plano, pero no queratinizado, también está sometido a desgaste. Porque piensen, todo el bolo alimenticio raspando esa superficie sistemáticamente todos los días. Indudablemente, tomando mate con agua caliente, todas estas células de la superficie se dañan y se desprenden. Por eso las de la base tienen que estar activamente haciendo mitosis para reponer esas células que se van perdiendo. ¿De acuerdo? Los epitelios estratificados son epitelios fundamentalmente ¿con qué función? Proteger y recubrir. ¿Cómo? ¿Anexaré? Proteger. Exactamente, los estratificados son de protección. Si yo quiero buscar absorción, no voy a tener tantas capas, ¿verdad? Necesito una sola y ya está. Cuanto menos capas de células, más fácil la absorción. Pero si quiero proteger, voy a tener que superponer muchas capas de células para que
eso sea más efectivo. Bien, existen otros dos tipos de tejidos epiteliales que son un poquito engañosos. Uno de ellos es este, ¿sí? Que tenemos acá el diagramita, que no es tan lindo verlo así, que como lo vemos en la realidad, que nos cuesta un poquito más reconocerlo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Este epitelio es estratificado o es simple? Pseudoestratificado. ¿Y qué es? ¿Simple o es estratificado? Simple. Es simple. Porque si bien vemos núcleos a distintas alturas, ven que acá hay una hilerita de núcleos, acá hay otra hilera de núcleos, por acá hay otros núcleos a otras alturas. Si ustedes se fijan, todas las células parten ¿de dónde? De la membrana basal. Exactamente. Pero no todas llegan ¿a dónde? La cara apical. Exactamente, no todas llegan al borde libre. Algunas se quedan por el camino, y vieron que las otras, que sí llegan, se adaptan en forma para quedar pegadas unas a otras y llegar a la superficie. ¿Sí? En este caso estamos en presencia de un epitelio simple. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos en el microscopio, nosotros no vemos estos límites celulares. Vemos todo rosado y los núcleos violetas a distintas alturas. Entonces nos da por pensar que tiene varias capas de células. ¿Sí? Pero hay que ver justamente cómo es la altura de los núcleos. Y si ustedes se fijan, la altura de los núcleos no es parejita como en los otros epitelios, es muy irregular. Núcleos a muchas alturas distintas. ¿Sí? Entonces, eso nos da la pauta de que estamos ante un falso estratificado. Como bien dijo la compañera, se le llama pseudoestratificado, que quiere decir falso estratificado. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, lo caracteriza generalmente el lugar donde lo encontramos. Lo más probable es que aprendamos a reconocerlo mirando los órganos donde está. Este es el epitelio respiratorio. Hay en otros lados, pero todo el aparato respiratorio, entiéndase por eso laringe, tráquea, bronquios, tiene este tipo de epitelio revistiendo sus órganos. ¿Sí? Entonces, es fácil reconocerlo y ahí es donde aprendemos a ver esta diferencia de altura de células. ¿Sí? No son capas parejas, hay desorden en la altura de los núcleos. Y otra cosa que nos puede servir de referencia es que en la superficie apical, estas células que tienen. Microvellosidades. No son microvellosidades. Cilios. Tienen cilios. ¿Sí? Tienen cilios. Porque en el aparato respiratorio nosotros necesitamos un barredor para barrer con todo el polvo y todas las partículas que se quedaron impregnadas en los mocos y que las tenemos que sacar hacia las vías altas respiratorias. ¿Sí? Otra pauta que también nos puede ayudar a reconocerlo es la presencia de células caliciformes. ¿Que se acuerdan cómo se ven con la técnica de hematocilina y eosina? Perdón, profe. ¿Cómo se ven estas células caliciformes con la técnica de hematocilina y eosina? ¿No se ven como muy claras? Se ven O blancas, rosadas, claras. vacías. Ahí va. Sí. Acuérdense que en el proceso de aclaramiento, perdón, en el de fijación en este caso, con la formalina, con el formol, se disuelven los mucopolisacáridos que están guardados en estas vesículas. Entonces esto queda como un hueco, porque no está lo que estaba antes. ¿Sí? Pero no es que no exista, sino que la técnica impide verlo. Bien, y este otro, que vamos a ver ahora, ¿por qué se llama polimorfo o transicional? El de polimorfo tenía una característica de que se podía estirar, ¿no? Exacto. Las células pueden adoptar diferentes formas, por eso es polimorfo. ¿Sí? Si el órgano está distendido, vieron que las células son más bien cúbicas, núcleos medio redonditos, pero cuando el órgano que la tiene se distiende, las células se transforman en células aplanadas. Exactamente. Cambian su forma. Por eso se habla de un epitelio transicional, o sea, cambia de forma, está en transición. Si el órgano está distendido, tiene una forma. Si el órgano está vacío, tienen otra forma.
¿Sí? ¿Dónde encontraremos un tejido como este? Y que eso nos va a facilitar saber que lo estamos viendo. Hay en un solo aparato. ¿Qué órganos Creo son? En los que dos. pulmones. A ver, ¿sí? En los pulmones. No es justamente en los pulmones. ¿En el corazón? Tampoco porque es de músculo, el corazón. Claro. Ujú, sí, sí, sí. Digestivo. Piensa en un órgano que se distiende mucho. El estómago. Tampoco. O el intestino. No, uno que se distiende más. Ah, entonces, Se distiende con 1,5 litros de contenido. ¿El cerebro? No, tampoco. El cerebro no se Ay, distiende. Ay, ya sé cuál la es. vejiga. Ahí Salimos va. corriendo cuando nos La, pasa la eso. vejiga. Exacto, este es La el vejiga. tejido del aparato urinario. Así como el anterior, el pseudoestratificado, es del aparato respiratorio, este es el epitelio urinario. Lo encontramos en los cálices de los riñones, que es de donde sale la orina, que también se distienden cuando va saliendo la cantidad de orina que se forma en el riñón, se va distendiendo. Lo encontramos en los uréteres, que son los conductos que llevan la orina a la vejiga. Lo encontramos en la vejiga y lo encontramos en la uretra también. Así que es un epitelio muy exclusivo, no lo vamos a encontrar en otro lugar en el cuerpo. Así que ya sabemos que en el aparato urinario vamos a tener un epitelio polimorfo. ¿Sí? Si sabemos el órgano que estamos observando, ya vamos rumbeando el diagnóstico. ¿Sí? ¿Y cómo lo diagnosticamos? Es un epitelio que tiene varias capas y que la forma de las células y el número de capas varían según el estado del órgano. Si el órgano está vacío, si está en vacuidad, se dice, tiene más capas y las células son más cúbicas. Si el órgano está distendido, tiene menos capas y las células son más planas. ¿Bien? Bueno, esto que está acá a mí me gusta mucho porque esta imagen me da la idea de dos cosas, que las células no son planas como las vemos al microscopio. Y segundo, ¿qué es lo que vemos de la célula al microscopio? Nosotros no vemos ningún límite de estos al microscopio. Vemos cortes, como esto que está acá. Este perfil que tiene esta célula es lo que vemos. Vemos una célula donde el largo y el ancho predomina sobre el espesor, y un núcleo ovalado y dispuesto horizontalmente. ¿Sí? Eso es lo que vemos en plano. Tenemos que intuir que esa célula es escamosa, es aplanada, tridimensionalmente es chata. ¿Sí? El largo y el ancho predominan sobre el espesor. ¿De acuerdo? Cuando veo núcleos redonditos, bien circulares, eso indica que la presión que ejerce el largo, el ancho y el espesor son exactamente iguales. Entonces el núcleo se mantiene esférico. Ese tipo de células, vieron que no son cúbicas. Acá veo una célula hexagonal, un polígono es esto, ¿no? En realidad, a este tipo de células se les dice cúbicas, pero pueden tener más de 4 caras. Y este otro tipo de células, en donde predomina ¿qué dimensión? El largo. El largo. O sea, Sobre el ancho y sobre el espesor predomina el largo. Entonces el núcleo es comprimido verticalmente. Entonces la forma del núcleo que nosotros vamos a observar es una forma ovalada dispuesta verticalmente. ¿Sí? Si es ovalada, media aplanada y dispuesta horizontalmente, la forma celular es plana. Si es circular, la forma celular es cúbica. Y si es ovalado, dispuesto verticalmente con respecto al eje de la célula es cilíndrica o prismática. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que recordar así, sí o sí, para poder determinar después en los tejidos que vemos qué forma celular es la que tenemos que emplear para clasificar al tejido epitelial. Bueno, vamos a arrancar con los tejidos epiteliales. Vamos a hacer un simulacro de diagnóstico. ¿Sí? Ustedes después tienen en una carpetita, tienen el práctico de epiteliales, que van a tener que hacer lo mismo que hicimos con estos, pero con los que observen ahí. Profe, Sí. la evaluación post, no sé qué, no me acuerdo cómo estaba.
Esa todavía no la hice, ¿la puedo hacer? Sí, sí, sí. Ah, está. Yo Gracias. todavía no cerré nada. Yo cuando cierro tareas es cuando ya tienen 25 años de existencia. Por ejemplo, no quiero corregir más el crucigrama de materia. Ese no lo quiero corregir más porque yo creo que era mayo y seguía corrigiendo el crucigrama de materia. Bueno, a ver acá. No, muchas ¿Qué gracias. están observando? Y vayan tomando nota, porque esto es un diagnóstico. Vamos a hacer un simulacro diagnóstico. Lo que van a tener que hacer con los otros tejidos que tienen en la plataforma en el ejercicio de post-laboratorio. ¿Escribo lo que veo o lo digo? Exacto, empezamos por ahí. ¿Qué ves? Células cilíndricas ¿Con qué juntas, empezábamos? A ver, ¿con qué arrancamos? Primero tengo que determinar qué tejido es. aunque es un tejido Con el nombre del epitelial. tejido. El nombre del tejido. Bueno, ¿qué Epitelial. tejido? ¿Acá hay un solo tejido o hay dos? 2. Dos. Muy bien. ¿Cómo es el tejido del borde libre? Epitelial. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta que es epitelial? Por la forma de las células y su composición. Están todas juntas. Ah, que están todas juntas y la forma de la célula no me dice nada, ¿verdad? Porque vimos que bueno. podían haber 3 formas celulares y puede ser epitelio, ¿verdad? La forma es un elemento para clasificar al tipo de epitelio que estoy viendo. Pero lo que me estoy fijando primero es que las células están juntas. ¿Cómo me Y que doy no cuenta? tiene, A ver, no razonándolo, porque tiene esto es lo vasos que van a hacer sanguíneos. después. ¿Cómo se dan cuenta que las células están juntas y no se ve un límite entre ellas? Porque no tiene vasos sanguíneos entre ellas. Bueno, no hay vasos sanguíneos, pero hay otros tejidos conjuntivos que no tienen vasos sanguíneos. Eso sería después. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué nos marca la tinción? Por eso insistí tanto en la Los tinción. núcleos. Los Que están núcleos. todos en núcleos. Entonces, ¿cómo veo a este núcleo con respecto a este? Muy juntos. Muy juntos. Quiere decir que entonces, toda esa rayita clarita que está alrededor de los núcleos, ¿qué es? Esto más células. lilita que hay alrededor de ¿Cómo? la... Perdón, no escuché. ¿Cómo? ¿Qué rodea No el escuché, núcleo? perdón. El citoplasma. El citoplasma. Entonces, si esto es el citoplasma, este citoplasma, esta línea del citoplasma pertenece tanto a esta célula como a esta. O sea que las células están súper pegadas, ¿verdad? Sí. Primera característica, entonces, veo las células juntas, con nula sustancia intercelular. Acá ni sustancia intercelular le da para el lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa veo? El tejido conjuntivo. Un tejido conjuntivo que está asociado a él. ¿Por qué? Para nutrientes. Para recibir nutrientes. ¿Por qué tiene que recibir nutrientes de un epitelial y no se nutre solo? Porque es avascular. Exactamente, Tania. Ahí tienen las 4 características que les permiten diagnosticar que se trata de un tejido epitelial. Ven las células juntas porque los núcleos están re próximos, ¿verdad? Lo que es lo único que puedo ver con la tinción, núcleo y citoplasma, no me permite ver más nada de esta célula. Sé que esto es el núcleo porque... Por el color. ¿Y qué me está diciendo el color? Porque si lo teníamos con esto que era azul o algo de eso, ¿no? ¿Quién es el pigmento azul? Me olvidé los nombres todos, porque era medio difícil. La hematoxilina. Hematoxilina, exactamente. Ahí La va. hematoxilina tiñe de azul y la eosina tiñe de Rojo. Rojo. rojo o de rosado. Pero yo acá no veo ni azul, ni rojo, ni rosado. Veo violeta y un lilita, o más rosado Porque lilás. se fusionaron. Exacto, porque no se olviden que dentro del núcleo también hay estructuras que no son totalmente ácidas y que las tiñe la eosina. Entonces, cuando se da la fusión de esas sustancias azules y rojas, me da un color violeta. ¿Sí? Y cuando en el citoplasma se fusiona la eosina, que es lo que predomina, con algo que tiñe la hematocilina, me da un color más liláceo o más clarito, ¿sí? No tan intenso como el de la hematocilina.
Y hay estructuras más rojas también, ¿vieron? Que son totalmente acidófilas. Bueno, entonces, reconocí el epitelio, porque tiene las células juntas, vi los núcleos muy próximos, teñidos con la hematocilina, ¿sí? Vi que que prácticamente no hay sustancia intercelular entre ellas, y que está asociado a un tejido conjuntivo porque es un tejido avascular, ¿sí? ¿Dónde lo tiene el conjuntivo? Debajo. Debajo. ¿Cómo digo que está el conjuntivo asociado? Cuando está A la cara debajo. basal. ¿Qué término utilizamos para decir debajo? A la cara basal. Subyacente. 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 Perdón. ¿Sí? A ver, ¿quién redacta lo que puso, a ver, o lee lo que puso de por qué esto es un epitelial? Porque tiene las células juntas, tiene un conjuntivo debajo y hasta ahí ¿Y por qué tengo tiene un anotado. conjuntivo debajo? Para que le aporte nutrientes, Porque es porque es un avascular. tejido vascular igual. Ese verso así, repetido, repetido, lo van a repetir tantas veces que lo van a decir dormidos. ¿Sí? Hay alguien que me escribió en el chat, no sé quién fue. Tengo mal internet. Noelia. Ahora no. Y Marcel, Funciona bueno, cuando Marcel está quiera. en el ómnibus todavía, no sé. Bueno, bien. Ahora que tengo identificado el epitelio, tengo que clasificar ese epitelio. A ver, ¿qué criterio uso para clasificar el epitelio? El primero, piensen en lo primero que dijimos. ¿No es la vinculación celular? La vinculación celular, ¿cómo están las células, no es? Eso ya lo dijimos, están juntas, están, porque los núcleos están repróximos, no tienen casi sustancia intercelular, están asociadas a un conjuntivo. Por eso es un epitelial. Pero ahora, ¿qué otra cosa tengo que ver? Para saber qué tipo de epitelial es. ¿Cuántos tipos de epiteliales hay? Hay 3. 2. Creo que claro, el de recubrimiento y el de revestimiento. Recubrimiento y revestimiento, y el segundo, ¿cuál es? Glándula. Glandular. Acuérdense, unos tapizan una superficie por dentro, por fuera, por eso recubrimiento y revestimiento, y otros segregan. ¿Este es de recubrimiento o revestimiento o es secretor? No es secreto. No es secretor. ¿Cómo me doy cuenta que no es revestimiento. secretor? Porque no tiene glándulas. ¿No? No sé. O sea, no tiene eso que no se veía blanco. ¿Qué es lo que veo acá? Está como cubriendo algo, ¿no? Está en un borde libre, ¿verdad? Está en una superficie libre. ¿Sí? Entonces sé que es de revestimiento o de recubrimiento. Para saber de qué es, si de revestimiento o de recubrimiento, yo tendría que ver el órgano entero, el corte entero, para saber de qué es. En este caso estamos viendo células de revestimiento, ¿sí? Del intestino. ¿Bien? Entonces, ¿qué será? Es un epitelio de revestimiento, está por dentro del intestino. Bueno, ahora, dentro de ese epitelio de revestimiento, ¿qué tipo de epitelio de revestimiento es? ¿A qué me voy? ¿Plano? ¿Plano? No, quiero decir lo de plano y eso. Sí, pero primero que miro. La forma de los La núcleos. forma es cilíndrica. Bueno, son células cilíndricas y dispuestas en ¿cuántas capas? Una. Una. Veo una sola hilera de núcleos. ¿Sí? Entonces es un tejido de revestimiento por tener una sola capa. ¿Cilíndrico simple? Simple, y por la forma de las células, cilíndrico. ¿Cómo me doy cuenta que las células son cilíndricas si yo veo acá un rectángulo ahí medio lleno de núcleos? No veo nada de formas. Porque son alargadas o por el núcleo. Capaz. El núcleo es alargado y dispuesto ¿cómo? Este es el eje de la célula. ¿Cómo está dispuesto el núcleo? ¿Achatadito así o parado?
Vertical. Vertical, ahí va, está vertical. Bueno, yo esto lo voy a volver a reiterar en todas las observaciones, pero esto es lo que tienen que poner en cada una de las observaciones que hagan. ¿Sí? Epitelio porque tiene las células juntas, escasa sustancia intercelular, está asociado a un conjuntivo subyacente porque es avascular. Sellito de epitelial. ¿Sí? De revestimiento porque se encuentra tapizando la superficie interna de un órgano. Simple porque las células están dispuestas en una sola capa. Y cilíndrico porque las células son Alargados. largas que anchas, y me doy cuenta por la forma de los núcleos, que es ovalado y en posición vertical. ¿De acuerdo? Hay otra cosita más. En este epitelio hay una especialización de la zona apical, que se ve acá, vieron que hay un borde mucho más oscuro y como medio quebradito ahí. ¿A qué ¿Puede corresponde? repetir, profe? ¿Cómo? No escuché. No se No escuchó. escuchamos. Vieron que en el borde apical de estas células hay como una diferenciación, hay como un borde medio desflecadito y más oscuro que el resto del citoplasma. ¿A qué Eso es lo corresponde? de las microvellosidades. Exactamente. Queratinizada. Exactamente. ¿Cómo dijiste? Queratinizada. No, no es queratinizado, es una sola capa. Los epitelios simples no son queratinizados, son los epitelios estratificados los queratinizados. ¿Sí? En este caso, un epitelio simple tiene una especialización en su cara apical, que como dijo el compañero, son las microvellosidades. Pero eso no se ve al microscopio óptico. ¿Qué se ve? ¿Cómo se le llama a esta línea más oscura y como rayadita, que en algunos lugares se ve mejor que en otros? Fíjense lo que dijimos Sí. ayer de microvellosidades. Sí, pero no me acuerdo. Se llama chapa estriada. ¿Sí? Así que Sí, estaba ese tuyo. estas células son cilíndricas con chapa estriada. ¿Qué significa eso? Que se ve un borde resaltado, medio rayado, ¿verdad? Que corresponde al microscopio electrónico a las microvellosidades. Pero en el microscopio óptico es la chapa estriada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra cosa también importante, ¿qué es esta línea más rosada que está aquí separando al epitelio? Miren acá qué bien que se ve, al epitelio del conjuntivo. ¿Es la membrana basal? La membrana En basal. realidad la que se tiñe con la eosina es la lámina basal, la secreción que realiza el epitelio. ¿Sí? Que eso es otra pauta que también me puede decir, dar la pauta de que es un epitelial que está separado del conjuntivo a través de la lámina basal. ¿Sí? Así que es un epitelio de revestimiento, simple, cilíndrico, con chapa estriada. ¿De acuerdo? Ubicado en la parte interna del intestino, o sea, revistiendo las paredes del intestino delgado. Y si se ponen a observar, esto está muy poquito aumento, cuando se vea mejor aumento se ve mejor. Acá hay algo que está blanco. ¿Qué será esto que está blanco acá? ¿Por qué hay un blanco acá? Acá ven el núcleo de eso blanco, acá abajo, pero arriba es blanco. ¿Qué es eso? ¿No será lo que dijimos antes de que quedaba blanca una célula? Como ¿Qué que se célula inflama, es ¿no? la que queda blanca? La caliciforme. La caliciforme. Así que es un epitelio de revestimiento, simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes. Ese es el nombre completo del epitelio. ¿Cómo me doy cuenta que es un epitelio? Ahí hago el diagnóstico, porque veo las células juntas, veo los núcleos muy próximos, entonces eso me da la pauta que las células están muy pegadas, con nula sustancia intercelular, ¿sí? Asociadas a un tejido conjuntivo subyacente, del cual se separan por la lámina basal, ¿sí? Y que es necesario porque aporta los nutrientes, ya que el epitelial es avascular, ¿sí? Que se encuentra en la superficie interna de un órgano,
tapizando la superficie interna, por eso es un epitelio de revestimiento, que las células están dispuestas en una sola capa, por eso es un epitelio simple, que las células son cilíndricas, porque son más largas que anchas y espesas, ¿sí? Y me doy cuenta por la forma de los núcleos, que son ovalados y verticales, ¿sí? Y que tiene chapa estriada, porque en el borde veo una línea más oscura, ¿sí? Intensamente teñidas, que al microscopio electrónico se sabe que son microvellosidades. Y que tiene células calciformes porque se observan células con una parte del citoplasma blanco como vacío, que se debe a la técnica de fijación que disuelve los mucopolisacáridos. Entonces esa célula que estaba llena de mucus, que es un glúcido, es un carbohidrato, queda vacía. ¿De acuerdo? Yo sé que es mucho, pero ustedes tienen que ir fijando, y me imagino que habrán tomado nota de todo esto para poder hacer después los otros diagnósticos. Vamos a hacer el próximo y lo hacen ustedes. Yo no voy a decir nada. Solamente voy a decir algo más, pero no voy a decir nada. Vamos a este. Este tejido es el que tenemos que diagnosticar. Estoy viendo un corte de un órgano donde hay unos órganos ¿de qué forma? Huecos. Huecos, ¿verdad? Y tubulares. Bueno, ¿cómo diagnostico este tejido que está aquí en el borde de ese tubo? Es epitelial porque tiene las células, bueno, juntas, se ve, no tienen espacio. ¿Por qué te das cuenta que están juntos? Porque viste que no ves los límites. ¿Qué es lo que ves junto? Claro, pero por eso están todos los Los núcleos muy núcleos. juntos. Ahí va, muy Y no ves una próximo a los separación núcleos. de Entonces, citoplasma. lo poquito que hay alrededor del núcleo es el citoplasma de esta célula y de la de al lado, ¿verdad? Eso me da la pauta que las células están súper pegadas. Bien, ya sé que las células están juntas, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más que me permite saber que es un epitelial? El tejido conjuntivo que está por debajo. O sea, por debajo. ¿Está por debajo acá? No, ¿Cómo está está? como recubriéndolo. Está alrededor. Entonces estoy viendo un tejido epitelial ¿de qué tipo? De revestimiento. Es de revestimiento, sí, pero como no está en un borde libre, como estos, está así en un borde libre de un conducto, eso es perteneciente a un glandular. En realidad estoy viendo el corte de dos conductos de una glándula exócrina. ¿Sí? Entonces, este epitelio es de revestimiento de esos conductos de una glándula exócrina. No son la parte secretora, pero tienen el conjuntivo adyacente. ¿Sí? El borde libre lo tienen a nivel del tubo. Esta sería la cara apical de las células. Y esta la cara basal. Bueno, ya sé que es de revestimiento. ¿Qué más? Me parece el mío tiene microvellosidades. Parece, sí, tiene. Además, sus células son cúbicas, según yo. Sus células son cúbicas. ¿Y en cuántas capas están dispuestas esas células? Una. Una. Entonces es un epitelio de revestimiento Simple. simple Cúbico. y cúbico. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso no tiene chapa estriada, tiene ribete en cepillo. ¿Sí? Que son unas microvellosidades más desordenadas que las de la chapa estriada. ¿De acuerdo? Bien, la ¿Cómo dijo ubicación. lo otro anterior, profe? ¿Cómo? Lo otro anterior antes de que dijera simple cúbico. Simple ¿Qué cúbico. No me acuerdo qué dije anteriormente a simple cúbico. ¿Qué dije? Me perdí.
A ver si alguien me refresca la memoria. Lo de la cara basal y apical. Ah, claro, porque como están revestiendo un órgano tubular, el órgano tubular está revestido por un epitelio simple, entonces esta sería la cara apical y esta sería la cara basal,